¿Quién sabe que tenemos un Dios de orden? ¿Sí? Tenemos un Dios de orden. Y cuando tú y yo llegamos a Cristo, teníamos una vida muy desordenada. Muy desordenada. Y además, vacía. Muchos de los que hoy están aquí, yo sé que me entienden, porque teníamos una vida completamente en desorden y una vida completamente vacía, porque no estaba Él en nosotros, ¿cierto? Luego llegas a Cristo y Dios dispone justamente invitarnos a la familia de Dios. Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Este lugar? ¿Este edificio? No. La iglesia del Señor es aquel corazón que está dispuesto a creerle a Cristo todos los días de su vida, obedecer su palabra. Esa es la iglesia. Aquellos corazones que han sido sacados del mundo y llevados a Él para ser santos, sin mancha, sin pecado. Entonces, hoy tenemos que aprender a tener una vida ordenada, una vida con disciplina. Un discípulo tiene que ser disciplinado, por eso es discípulo, disciplina. Y la iglesia tiene que ser enseñada justamente a tener una vida de disciplina, de orden. Y Dios está hablando justamente en la iglesia para ser una iglesia de orden, de disciplina. Cristo está edificando su iglesia. Y como todo, necesita ser ordenado. ¿En tu trabajo hay orden? Debe de haber orden. ¿En tu escuela hay orden? Debe de haber orden. ¿En tu casa hay orden? Debe de haber orden. Tiene que haber disciplina. Si no hay eso, hay un desorden, hay totalmente una vida de caos. El título de la predicación, si quieres anotarlo, es La disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia. Y toda oveja necesita orientar al redil, a tener una vida de orden dentro de su iglesia. El pastor y los líderes nos estamos ayudando mutuamente para poder lograr llevar en el bien caminar del Señor a sus ovejas. Porque Cristo nos va a pedir cuentas de cada uno de ustedes. Y yo quiero entregar buenas cuentas. Tú tienes que entregar buenas cuentas como oveja y yo como pastor. ¿Hay conflictos en casa? ¿Hay conflictos en la escuela? ¿Hay conflictos en tu trabajo? ¿También debe haber conflictos? ¿Tú iglesia? Aquí tenemos que aprender cómo resolvemos los conflictos. ¿Cómo los resuelves en tu casa? ¿Cómo los resuelves en la escuela? ¿Cómo los resuelves en tu trabajo? Llevando cuántos lineamientos y normas, políticas, reglas. En casa también hay reglas, podría haber reglas. Y todos nos sujetamos a esas reglas, desde la cabeza, que es papá, hasta los hijos. En la iglesia también tenemos que sujetarnos a las normas bíblicas establecidas por el Señor, desde el pastor hasta la oveja, pasando por el liderazgo. Porque así lo ordenó el Señor. Porque Él está edificando su iglesia, es la iglesia de Él, y así lo estableció Él. ¿Qué pasa cuando alguien entra en desorden? ¿Qué pasa cuando un hermano no está obedeciendo? De repente está cayendo en pecado una y otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Está atentando contra la armonía de su iglesia. Puede bajar de nivel.
en casa. Cuando un hijo no está siendo obediente a las reglas de la casa, puede contaminar a los demás hermanos. Entonces tenemos que corregir inmediatamente el problema para que no se haga de qué, de control, amados, porque Dios nos ama. Al que ama, Dios disciplina. El amor de Dios o la disciplina de Dios es la extensión del amor. Entonces no te preocupes, no te asustes si tienes que ser disciplinado como oveja. Qué bueno que eres disciplinado porque eso confirma que eres hijo. Y lo dice justamente la palabra, ¿cierto? A ver, vamos a Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 5. Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por. Entonces cada vez que alguien está siendo disciplinado por el Señor, gloria a Dios por eso, Dios está confirmando que eres hijo. Cada vez que Dios te disciplina, estás siendo disciplinado, quiere decir que Dios está diciendo: eres mi hijo, y al que amo yo, disciplino. ¿Cómo tratar justamente una situación de conflicto en la iglesia? Porque hay conflictos en la iglesia. De repente hay hermanos que se les da por hacer negocios juntamente. Vamos a hacer un negocio, hermano. Tú pones tanto, yo pongo tanto. Y hacen el negocio. Puede pasar el tiempo, el negocio no fructificó. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa ahí? Hay problemas, hay conflictos. ¿Por qué? Porque hay dinero de por medio. Y raíz de todos los males es el amor al dinero, lo dice la palabra. Hay que conocer la palabra. ¿Cuándo le preguntaste al pastor? Ayer, ¿cuándo le preguntaste a Dios? A través del pastor, que tenías ganas de hacer un negocio con tu hermano. ¿Saben cuántos hermanos dejan de venir a la iglesia porque tuvieron un conflicto entre ellos? Muchos. Y yo pregunto: ¿qué culpa tuvo Cristo? Si el problema fue el hermano que nunca preguntó a Dios si tenía que hacer el negocio con el hermano. Pastor, necesito un abogado. ¿Quién me recomienda? No te recomiendo a nadie. Mejor ponte a orar. El recomendar a alguien, estás asegurando que esa persona ama al Señor y va a quedar bien con el Señor antes de defraudar a su hermano. Estamos en un proceso de crecimiento, estamos en un proceso de madurez, todos en esta iglesia, todos, incluyendo el pastor. Y es muy fácil tomar decisiones y consultar a Dios, porque así venimos del mundo. Tienes que incluir a Dios, tenemos que preguntar a Dios. ¿Qué pasa con aquel hermano que ha defraudado una vez? ¿O quedó mal con otro hermano? ¿O le faltó respeto al hermano? ¿Qué se hace en esos casos? Dios estableció un protocolo bíblico que se tiene que hacer. Y quiero que tú me acompañes a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Te pido que por favor anotes todos los versículos, porque es importante que lo sepas. Si algún día alguien te pregunta, o si un día estás como testigo de una situación entre hermanos, sepas cómo debes de conducirte. Aquí dice, en Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué significa? Que nadie está exento a no producir una falta, un error, una caída. Hay de la caída, es obvio, hay del tropiezo. O sea, no es lo mismo
de repente tener un desacuerdo entre hermanos porque el negocio no salió bien, yo tenía que recuperar lo invertido, a que de repente uno de ellos estuvo coqueteando a la esposa del otro. Hay que ellos de tropiezo, ¿por qué vienen? Todos estamos en un proceso de santificación, todos estamos siendo maduros, estamos siendo creciendo. Nuestro círculo de santidad va en aumento, nuestro círculo de pecado va disminuyendo, pero hay de aquel el tipo de pecado que haga, eso es justicia grave. No todas las cosas se manejan de la misma manera. Pero aquí dice que si alguien fue sorprendido en una falta, tenemos que ver nuestra obligación. Restaurarle, ayudarle a seguir creciendo. Sigo leyendo el versículo siguiente. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es muy importante que sepamos cuál es la ley de Cristo. Anótalo, por favor. Perdonar al ofensor. Aprende a perdonar al ofensor. Todo hermano que te ofende, o te ha ofendido, te defraudó, o te quedó mal, perdónalo. Perdónalo. Si un hermano cayó en pecado, restáuralo. Restaurar el caído. Y si un hermano tiene una necesidad, cubre, ayuda a ese hermano en necesidad. Eso es la ley de Cristo. ¿Cuántos cristianos hay acá? Y no de nombre, sino de hecho, amados. ¿De qué te sirve decir cristiano si no estás cumpliendo la ley de Cristo? Ese hermano cayó y hablas de él, o juzgas. Y la entera ya se enteró por ti de que cayó en pecado. Cuando debiste haberte quedado callado, platicarlo con el pastor y se ponen a orar por el hermano caído. ¿Quién lo hace así? Un cristiano. Un verdadero cristiano hace justamente eso. Ha dejado de juzgar, ha dejado de señalar y se ha puesto a orar por él que ha caído. Da un testimonio de que perdona al hermano que le ofende. Eso es lo que tenemos que aprender hoy. Porque dice aquí la palabra que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Cuidado con que digas, yo no voy a pecar nunca, yo voy a ser solamente perfecto. Ten cuidado. No sé que el diablo te tiente y realmente caigas en pecado. Y quedas como vergüenza de la iglesia, porque te jactabas de que nunca ibas a pecar, te jactabas de que nunca le ibas a fallar a Dios, y fuiste el primero a hacerlo. Eso le pasó a Pedro. Mi vida no, Señor, jamás eso fuera yo de negarte, hasta la muerte te voy a seguir. Pedrito, ¿te vas a negar? ¿Y qué pasó? ¿Cumplió su promesa Pedro? ¿Cuántas veces hemos cumplido cosas? Hemos prometido cosas al Señor y hemos quedado mal. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No hay uno. No hay ni siquiera un justo, dice la palabra. Entonces, hay un protocolo en la Biblia de cómo debemos de ayudar a que haya disciplina en la iglesia. Y está más que claro. Miren, vamos a Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. ¿Qué estaba pasando en esta iglesia? Les dije que una iglesia con muchos problemas de moralidad, con muchos problemas de disciplina, con muchos problemas de fe. Y de aquí nosotros aprendemos. Hay muchas cosas que están pasando en la iglesia que tenemos que corregir por orden del Señor, porque es su iglesia del Señor. Amén. Vean lo que dice el versículo 4. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre casa
casas de esta vida, sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Corinto? Que estaba poniendo a personas de menor estima. ¿Qué quiere decir Pablo en esta frase de menor estima? La gente incrédula. La gente incrédula es de menor estima. La pregunta que yo haría: ¿es sabio poner a alguien que no tiene temor de Dios a que gobierne las cosas del Señor? No, porque nunca va a hacer las cosas conforme a lo que Dios estableció, sino que su corazón, su experiencia mundana le dicte. Hoy tratamos de que la gente que esté como consejera en esta iglesia tenga temor de Dios, para que el consejo venga de parte de Dios, conozca las Escrituras. Aquí no es válido en ningún momento que alguien dé un consejo sino no a Dios. No te permitas ser aconsejado por el hombre. Demanda ser aconsejado por Dios a través de la palabra. Y si no conoces la palabra, no des consejos, guárdate el control. Es muy importante eso. Y sí tenemos matrimonios que han dado testimonio fruto de conocer al Señor, de tener temor al Señor, y sin ningún problema tienen ellos dar autoridad puesta por el Señor de dar consejos. Preguntar al pastor: ¿con qué matrimonio te puedes apoyar? Sigo leyendo. Para avergonzarlo lo digo, pues que no puede usar para avergonzarlo lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. No todo tiene que ser el pastor. El pastor tiene que capacitar a hermanos justamente a llevarlos a una madurez espiritual para que apoyen el ministerio pastoral. Conforme vaya creciendo la iglesia, la iglesia está creciendo. Amén, la iglesia está creciendo. Gloria a Dios por eso. En su momento se levantará otro pastor, para que no se deje de pastorear este lugar y entre ambos seguir pastoreando las ovejas del Señor. Y si sigue creciendo la iglesia, se levantará otro pastor, y así tiene que ser. Pero mientras hoy se levante otro pastor, se están levantando líderes que apoyan al pastor justamente para aconsejar, para disciplinar. Y todos nosotros tenemos que someternos al Señor, porque esa es su voluntad. Amén. De repente tenemos esa antigua naturaleza. Si hermano se le pide, se puede sentar aquí. No, mejor allá. Hay que obedecer. Si el sujeto te está mandando a un lugar, ahí obedece y queda, porque a ti no te gusta. Pero es obediencia, es orden. Se está pidiendo que muchas de las hermosas mujeres de Dios vengan recatadas su vestimenta. Es obediencia. ¿Por qué? Porque no quiero que aquí haya piedra de tropiezos para los jóvenes o para los adultos, que vean a la hermana vestida con cierta vestimenta no correcta y traigan a ellas miradas incorrectas. Están en tropezar al hermano que está batallando justamente con eso. Papás, ayúdenme con las doncellas, por favor. Ni aquí ni afuera, porque también tengo otro tema ahí. El pastor solamente es pastor de la iglesia, afuera no es pastor solamente tú porque no crees en Cristo. Esto no deja de ser Cristo porque estás afuera de la iglesia. Cristo es Cristo en todas partes, porque tú decidiste seguirlo a Él y tómalo como tu señorío. Salvador, por el amor de Dios. Eso es integral, es una herejía. O no, vete a la palabra, ¿qué es lo que dice la palabra? Y yo tengo la autoridad puesta por el Señor, que si algo veo en la calle, te veo que te voy a llamar la atención. Y si tengo que avergonzarte afuera, lo voy a hacer. Pablo lo hizo con Pedro. Pedro da una doble cara. Si ahí ya le dio Gálatas, Pedro dio doble cara. Una con los judíos, otra con los gentiles. Y Pablo se dio cuenta. Y le llamó la atención frente a todos. Lo avergonzó.
Y un verdadero creyente, cuando es disciplinado de esa manera, lo único que le resta es decir, perdóname hermano, fallé. Y no decir, que tú muy perfecto, tú muy santo. No, que yo que te conteste así, mejor contará por ella, date la media vuelta y siéntale. Porque no es creyente, no es un hijo de Dios. Tenemos que aprender eso, amada iglesia. Sigo leyendo. Sino que el hermano, con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Cuánta gente demanda en los tribunales a otro hermano? Te voy a demandar. Y ha sido un abogado para que te lleve a la cárcel. Esa persona no es un hijo de Dios. No han leído justamente esto. Nosotros nos regimos ante la ley de Dios. Sí, justamente Dios permitió la ley del hombre para poner disciplina, orden en las cosas. Sigo leyendo. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufréis más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Qué te está pidiendo Dios que seas? Deja pasar el agravio. Si alguien te defraudó, déjalo pasar. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto le debemos a Dios? No hay forma de pagarle a Dios. No hay forma. Y no tenemos a Dios que lo esté constantemente diciendo cuánto le debemos. ¿No? ¿Sí? Aquí hay dos cosas. Si tú prestaste tu dinero y no oraste, primeramente, no preguntaste si tenías que prestar o no ese dinero, y tú caíste por tener una falsa misericordia y ya no te quieren pagar, mejor da esa ofrenda a ese hermano y quítale el yugo de esclavitud del pecado. Ofréndaselo. Dios va a restaurar tu fe en derrotatividad. ¿Quién lo cree? Háganlo de verdad. A veces tiene que haber disciplina en nuestra vida por no considerar a Dios en nuestra vida. Pastor, ¿están pidiendo prestado? ¿Quién? El hermano va, no le prestes. Él está fallando en esa parte, está trabajando, ¿cómo te orar por eso? Imagínense si el pastor es papá de todos. Aquí hay un tema de credibilidad al pastor. Usted me dijo, pastor. Yo le pregunté a usted y usted me dijo que sí. Ayúdenle a ser mejor el pastor, ¿no? Ahí dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Y si hay dudas, ayúdenle al pastor. Nos tienen que buscar plenamente qué es lo que dice la palabra. Pero nunca será bien que entre hermanos se estén demandando. Jamás. Imagínense, llegas al ministerio público y de repente Dios te lo pone en tu vida y lo llevas a tu iglesia y habla y escucha, tú estuviste ahí, tú le mandaste a tu hermano de la iglesia y hoy me pides que yo crea en Cristo, el que tú supone que conocías. ¿Cómo es que yo voy a creer en alguien que tú ni siquiera le creíste y no obedecías? Eso puede pasar. Lo que tú puedes hacer en la calle, dices tú, fue en la calle, fue alguien que no conoce a Cristo. Ten cuidado, no sea que Cristo lo traiga a su iglesia, que se congregue aquí y de repente te vea a ti y que digas, fue que me ofendió en la calle, eres un cristiano. ¿Sabes que con permiso? Aquí es una hora de hipócritas. ¿Eso quieres? Es tu iglesia, es la iglesia del Señor. ¿A quién vas a quedar mal? ¿Al pastor? Bueno, sí, lo voy a bajar de nivel. Si vas a la escuela de tus hijos y todos comienzan a señalarte por la mal conducta de tus hijos, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Orgulloso? ¿O avergonzado? Señor, dígame a los hijos que me pague. En los decretos me ha pedido dinero y hoy no me ha pagado. Enséñale, si el Señor usted va a pedir, enséñale usted también a pagar. ¿Cómo te sientes? Avergonzado. Y como pastor, obvio, es de agua de vida. Uy, no, cuidado, ni te metas ahí.
Y si te ocurre irte a esa congregación, no hay más, busca otras más. ¿Cómo vas a sentir? ¿Cómo vamos a hacer sentir a Cristo? ¿Estamos dando el honor a Cristo? No. Pensemos bien cómo está haciendo nuestro actuar. Y Dios estableció justamente el actuar y la disciplina de la iglesia. Nada más que necesitamos corazones mansos y humildes para que puedan sujetar al Señor. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Piénsalo, medítalo. Y si tienes dudas, pregúntame. Pastor, todavía me quedó dudas. Pero hoy, hasta el día de hoy, la gente que ha sido obediente y que ha ofrendado ese préstamo, no poquito, mucho, Dios le dio mucho más de lo que Dios le quitó. Aprendió a confiar en el Señor. Pero también aprende a tomar decisiones considerando a Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es lo que dice la palabra, amén. Es lo que dice la palabra. Voy a tomar otro versículo. Antes de empezar la predicación, voy a tomar este versículo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Versículo 11. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. ¿Me lo puedes poner en pantalla, por favor? Gracias. Dice aquí el versículo 11 del capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ¿quiénes? Sobre esta iglesia, sobre nosotros. Yo no quiero que Satanás gane ventaja alguna sobre esta iglesia. Sigo leyendo, pues no ignoramos sus, ponle a un ladito, propósitos. Porque no ignoramos sus propósitos. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Matar, robar y destruir. Si tú lo ignorabas, pues ya lo sabes. Satanás quiere matar, robar y destruir tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu trabajo, tu negocio, tu iglesia. ¿Se lo vas a permitir? Algo tan sencillo. Yo pregunto, ¿se lo vas a permitir? ¿Vas a permitir que acabe con tu familia, que acabe con tus hijos? ¿Se lo vas a permitir? ¿Que acabe con tu iglesia? ¿Se lo vas a permitir? Pastor, ¿a qué se refiere aquí entonces el pasaje? Veamos el versículo 10. ¿Me lo pones por favor? Versículo 10. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Cuál es una de las ventajas de Satanás cuando no conocemos sus propósitos? La falta de perdón. Si tú no perdonas a tu hermano, si tú no perdonas a tu hermano de la iglesia porque cayó en un pecado, o porque te defraudó, o porque te ofendió, estás dándole lugar y ventaja a Satanás. Vamos a bajar de nivel. Si no has querido perdonar a tu hijo porque te ofendió, porque te defraudó, estás dándole ventaja a Satanás. Si tú no has perdonado las cosas de tu esposo o las cosas de tu esposa, estás dándole ventaja a Satanás. Y Satanás viene a matar, a robar, a destruir. No te quejes si tu familia comienza a dividirse, no te quejes si dentro del pecado de alcohol, de droga, otro tipo de situaciones en tu casa por una falta de perdón. Pastores que no saben cómo me ha tratado, ponte a orar. Yo sé que hay cosas en las cuales
En las consejerías se permite que haya una separación bíblica sobre una consejería bíblica cuando hay agresividad verbal, emocional y física. No divorcio. A los ojos de Dios el divorcio no es permitido. Pero Jesús dijo que al menos que no es por fornicación. Jesús dijo más abajo, por la dureza del corazón. No le pongas pretexto alguno. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué pecado Dios no perdona? ¿O qué pecado no te ha perdonado Dios? ¿Qué pecado le falta a Dios perdonarte? Yo creo que Dios te perdonó todos tus pecados, todos. Y la pregunta que yo haría esta mañana, ¿quién eres tú para no perdonar? Alguien que ya cayó y que necesita a Dios. No estoy justificando la falta, lo que estoy diciendo es que le falta a Dios. No sea que tu perdón lleve a esa alma a los pies de Cristo y con la postre esa alma sea restaurada y esa alma te diga: perdóname, gracias por no dejarme, gracias por entender que no tenía a Dios, hoy lo tengo y te pido perdón. Yo quiero demostrar que quiero ser la persona más fiel que has conocido en tu vida. Nadie puede decir que no puede caer, nadie. Hay de pecados a pecados, eso sí me queda claro. Yo no puedo llegar aquí un domingo con aliento alcohólico, medio todavía con alcohol en mi cuerpo, y le diga a la iglesia: soy hombre, soy un ser humano como tú y como yo, y que necesita a Dios. Ajá. Pero a veces los 4 grados no voy a predicar. Hay de pecados a pecados, hermanos. Aunque mi esposa llega con el rostro hinchado de un golpe. Perdón, soy un hombre como tú y como yo. Y yo necesito a Dios como tú y como yo. Entonces, eso es justificante, es ser cínico. Hay de pecados a pecados dependiendo de la madurez del hermano. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Hay gente que ya tiene tiempo caminando el Señor y siguen el chisme y ya tienen tiempo caminando. No sé qué tanto hace daño el chisme en una iglesia. Se les hace así para ir a predicar: es que vi esto del pastor, no es que vi el hermanito, no es que ya aceptó al otro, no es que ya no está el otro. A ver, pónganse a orar. No estoy juzgando, pónganse a orar y dejen que Dios tome el control de las cosas. Yo confío en mi Señor y Él es mi hacedor a final de cuentas. Y si algo está haciendo mal el pastor, créanme lo que Dios no espera un día. En ese momento Dios disciplina al pastor. Esa ha sido mi enseñanza. Por eso, con temor y temblor, trato de una vida lo más apegado a su palabra. Vamos ahora sí a la predicación. Vamos a Mateo, capítulo 18. Solamente les voy a quitar 3 horas más del tiempo. Nada más como 3 amenes. Capítulo 18. Jesús dijo: y yo edificaré mi iglesia. ¿Quién está edificando Agua de Vida? Cristo. Cristo está edificando su iglesia. Amén. Y aquí en el versículo 15 del capítulo 18 de Mateo dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es muy importante esto, muy importante esto. Lo que acabamos de leer es tal como lo dispuso Jesús. Hay que ponerle orden a lo que Cristo ya dispuso. La exhortación al hermano se hace de manera personal, no pública, en esta etapa de la situación entre hermanos. Estando tú y él
acabaste con el pastor, es importante. El pastor siempre tiene que estar en la iglesia, te guste o no te guste. Te voy a decir lo que está pasando últimamente en la iglesia y eso está mal. El último en enterarse de las cosas de la iglesia es el pastor, pero por una falta de comunicación. Ten mucho cuidado con tomar decisiones, seas quien seas, oveja, líder, si no consideras primeramente al pastor para que supiera las cosas. Evita las situaciones difíciles al pastor, que luego tiene que cargar al pastor por malas decisiones, por no tomar en cuenta al pastor. Voy a bajar de nivel en tu casa. ¿Te gustaría que tus hijos tomaran decisiones sin consultarte a ti? En tu empresa, eres director de empresa, eres gerente de empresa, eres un supervisor de empresa y tienes gente a tu cargo. Quiero saber qué pasaría si tu gente, a quien tú tienes el cargo de ellos, no te consideran y toman decisiones propias. ¿Cómo te sentirías? Es lo mismo, amados. Aquí es un orden, es una disciplina. Y tenemos dos situaciones complicadas en la iglesia justamente por malas decisiones, por no haber consultado al pastor antes. Y por eso Dios nos está llevando justamente a que haya disciplina en la iglesia. Aquí entonces, punto número 1, dice: por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, la exhortación al hermano que ha ofendido debe hacerse en primera instancia privada, tú y él solos. La falta no se divulga. Se dice al pastor, eso sí, voy a ir con el pastor a comentarle lo que sucedió, lo tiene que saber el pastor, para que ore por mí y tenga conocimiento de la situación. Hasta este punto, ¿qué espera Cristo? Que si el ofensor es reprendido o es exhortado de una falta que cometió a otro hermano, ¿qué espera Cristo en este momento del ofensor? Que pida perdón. Nada más le comento, pastor, tuve un tema con un hermano, fue muy grosero con mi hijo, fue muy grosero con mi esposa, ya hablé con él y en ese momento oramos juntos y ya no pasó nada, nada más se lo informo, pastor. Gloria a Dios por eso. Pastor va a tener que llamar al hermano al ofensor. ¿Qué pasó? Jesús, platícame, quiero escucharte a ti. Pastor, tiene razón, venía en mis 5 minutos, no me contuve y lastimé el corazón del hermano. Ya le pedí perdón y a usted también le pido perdón, y al Señor ya le pedí perdón, porque no es lo que quiere justamente Cristo en su iglesia. ¿Hay problemas? ¿Hay problemas? Papá, ya le dije a mi hermano que me perdonara, tomé algo que no era mío, lastimé algo que no era mío y era de él, ya le pedí perdón. Papá, te estoy avisando, ya lo hablamos entre nosotros. ¿Hay problemas? Y volteé a ver al ofendido, ¿qué pasó? Ya, no pasó nada, ya lo arreglamos, ya nos abrazamos, nos besamos, ya no pasó nada. ¿Hay problemas? No. Es la primera etapa que tenemos que entender. Si alguien se está quejando de ti, deja que te diga lo que está sintiendo. Y aún sean siendo cosas injustas, perdónense el uno con el otro. Vamos a la primera carta de Pedro. Porque se me quedan viendo como, ay, pastor, qué injusto. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Dice así: quien cuando le maldecían, golpeaba. Quien cuando maldecía, golpeaba. ¿Así dice? Dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba las causas al que juzga. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Por qué te pones a pleitar? ¿Por qué te pones a discutir? ¿Por qué ofendes? ¿Por qué lastimas? El problema es cuando no queremos someternos a lo que Cristo ya estableció dentro de su iglesia.
Y no me digas que solamente eres iglesia cuando te reúnes con tu iglesia. Tú eres parte de la iglesia cuando vas a tu casa, que ahí es parte de la iglesia del Señor. Tus hijos, tú y tu esposa son parte de la iglesia, son iglesia. Amén. Regresamos nuevamente a Mateo, versículo 16. Mas si no te oyere, está haciendo una hipótesis Jesús, está suponiendo, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En este segundo nivel, aquí deberíamos entonces de esperar que el ofensor, si en la primera se contuvo de pedir perdón, al menos en la segunda oportunidad, él diga, ya con testigos, perdóname, tienes razón, me equivoqué, te ofendí. Hay testigos que están escuchando justamente que estoy aceptando mi pecado, estoy aceptando mi falta, y hoy te pido delante de esos testigos que me perdones. ¿Hasta ahí qué? Se acaba el problema. O se debería acabar el problema. Amén. Sigo leyendo. Si no los oyere a ellos, perdón, sí, versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Wow. Yo nunca me ha tocado eso, espero que nunca me toque eso. Pero cuando el corazón del hermano está en rebeldía total y no quiere oír, primero a su hermano, segundo nivel, a los hermanos que estuvieron ahí como testigos, a los 2 o 3 testigos, no quiso, entonces aquí dice el versículo 18, dicho por Jesús, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si se dice aquí en la iglesia, ya las cosas se ponen aún más complicadas y con mayor vergüenza. Y aquí esperaríamos un cambio del ofensor o del hermano que cayó en una situación de falta. Frente a la iglesia, él tendría que decir, iglesia, perdón, me equivoqué, fui una persona rebelde, no quise entender ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Delante de ustedes os pido perdón y a partir de este momento voy a llevar una vida más que agradable al Señor. Amén. Pero, dice aquí, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En ese momento se tiene que tomar una decisión. El pastor tiene que decirle, tienes que quedar fuera de la iglesia. Ya no más puedes congregarte en la iglesia, en agua de vida. ¿Quién lo dijo? El Señor, porque es su iglesia. Ten cuidado con la falsa misericordia, por favor. Ay, tenemos que ser misericordiosos, pastor. Dice el Señor que tú eres más misericordioso que Cristo. A ver qué te contesta Cristo. Porque no falta aquellos corazones que salen de la iglesia y los está comprando los hermanos afuera en su casa, sin saber, obviamente, que hubo problemas. Si tienes alguna duda, pregúntale al pastor. Pero ten cuidado de arropar a alguien que ha sido expulsado de la iglesia. Lo vimos el domingo pasado. Segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? ¿Cuál? La de Cristo, amados. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis. ¿En dónde dice ahí? ¿En dónde dice? En casa. Ni le digas bienvenido. Versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es lo que dice la palabra. No lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces ten mucho cuidado, porque luego vas a terminar contaminado. Esa persona que salió con rebeldía, salió con un espíritu de rebeldía y va a terminar contaminando a quien se acerque a él. Ten mucho cuidado, porque no sea que te lleves ese espíritu a tu casa y comiencen tus hijos a ser rebeldes con una contaminación de rebeldía. Hay mucha gente que menosprecia la parte de la enseñanza bíblica. Ay, no pasa nada, pastor. Sí pasa.
créeme, sí pasa. Y no te quiero ver aquí llorando que digas, sí, sí pasó. Yo no puedo mentir, sí pasa. Entonces tengamos mucho cuidado en ese sentido. Regresamos nuevamente a Mateo. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es un versículo no fácil de entender, ha causado mucha polémica este pasaje. Atar y desatar, atar y desatar. Lo que Cristo quiso decir, que cuando una persona es exhortada en amor, para que salga de su pecado, en ese momento el cielo lo está como testigo y lo avala. Dios está avalando su arrepentimiento. Queda desatado en el cielo y queda desatado en la tierra, porque hubo arrepentimiento. ¿De qué fue desatado? De las garras del enemigo. Si la persona aún se rehúsa en el arrepentimiento en su vida, está siendo atado en el cielo y atado en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios no lo está aceptando. Entonces ten mucho cuidado, porque si esa rebeldía llega justamente al cielo, a donde está Dios, y tú sigues en ese sentido, seguramente puede ser que Dios decida entregarte a esa rebeldía el resto de tu vida. Y si nunca fuiste salvo, obviamente yo digo, nunca fuiste salvo, porque las personas salvas buscan ¿qué? La santificación, crecer en el Señor. Una persona que salga de una iglesia y se pierda en el mundo, nunca fue salva. Y Dios la entrega hasta ser juzgado en el gran juicio del trono blanco. Se le ha echado al infierno justo con Satanás y sus demonios. Una persona que es creyente, cuando es reprendido en su pecado, esa persona creyente en ese momento acepta su pecado, se arrepiente de todo corazón, le pide perdón a Dios, le pide perdón a quien haya ofendido y sigue caminando en el Señor, creciendo de Él. Amén. Es lo que buscamos realmente en esta iglesia. Sigo leyendo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Qué importante es la oración. Qué importante es la oración entre hermanos. Aquí está hablando que si están justamente dos de vosotros, dice que si dos de vosotros se pusieran ¿de acuerdo en qué? En el perdón. ¿El contexto cuál es? Una falta, la falta del perdón, un agravio. Se necesita pedir perdón. Es el contexto. Donde están reunidos dos, lo dice más abajo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, porque están congregados, porque están fungiendo como testigos de arreglarse la falta de perdón ahí. Y cuando todos quedan realmente contentos de que se pidió perdón los que estaban involucrados, todos glorifican al Señor en la oración, agradeciendo al Señor que Dios los llevó justamente a la armonía. Unos pasajes que muy pocas veces tomamos en cuenta, lo dijimos en el primer versículo de tarea de memoria en noviembre, ¿se acuerdan? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fue el primer versículo de memoria de noviembre hasta la fecha que tenemos hoy, del mes a mes, un versículo de memoria. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No es tu unidad, es la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que tiene que buscar la iglesia? La unidad. No la desunión. No hagas cosas que desunan a tu iglesia. No contribuyas a desunir a tu iglesia hablando mal de otros. Eso se llama cizaña, y la cizaña Dios la abomina, la odia, porque termina lastimando el corazón de la iglesia.
¿No sabías que el hermanito andaba con, oye, no si supieras? ¿Y luego qué pasó? Es cizaña. Oye, cuidado con el hijo de ese hermano, porque híjole, no se congrega y no sabes qué costumbres tiene, porque se cizaña. No sé que un día tengas que estar viviendo justamente lo que esté pasando a tu hermano y sea 3 veces peor que lo que está pasando a tu hermano. Con Dios no se juega tanto, y menos con sus ovejas. El que se mete con una oveja del Señor se mete con el Señor. Eso apréndelo. Y es tanto aquella persona que cayó como tú. Y Cristo murió tanto por esa persona que cayó que como tú. Ten cuidado con eso. Nunca vas a tener a eso. Si no vas a hablar, mejor guarda silencio, no ores. Pero tampoco juzgues, no critiques. No faltaba Pedro, ¿cierto? Versículo 21. No faltaba Pedro, siempre Pedro estuvo muy metido con el Señor. Dice aquí, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ya había entendido entonces Pedro la enseñanza, que si había un hermano que lo agraviara, él tenía que ser llevado a perdonarlo. Ya lo había aprendido. Y aquí dice, hasta 7. Hasta 7. Muchas veces, a veces queremos entender a qué se refiere esta frase hasta 7 veces. Unos teólogos dicen que el número 7 es el número de Dios, es perfecto. Tal vez para redondear las veces que tiene que ser perdonada a una persona que ha caído en faltas una y otra vez, dice 7, puso un número. Aquí lo importante es que él aceptó que tenía que perdonar. Eso es lo más importante de este versículo. 7, 10, 20, lo que hayan puesto aquí en las escrituras es hasta 7. Pero Jesús hace justamente la aclaración. Versículo 22, Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y todos van a la multiplicación. ¿Cuánto es? 490 veces. Entonces alguien pecó 491, ya no se le perdona. Porque la Biblia dice con 490 veces. Dice aquí, no dio hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es? 490. Bueno, es lo que dice en español, matemáticas. No, lo que quiso decir Jesús es que siempre tienes que perdonar. Así. ¿Cuántas veces te perdonó mi hermano? Siempre. Hasta el día de hoy seguimos fallándole al Señor. Hasta el día de hoy seguimos lastimando su obra. Muchos de nosotros. ¿Y qué hace Dios? Te perdona. Ya nos perdonó cuando Dios asumió sobre sus manos. Y si Cristo ya nos perdonó todas nuestras fallas, todos nuestros desaciertos, ¿quiénes somos para no perdonar a aquel que se equivocó? Y aún, vamos a suponer, y aún aquella persona rebelde que no se arrepiente, que jamás te pide a ti perdón, tienes tú que perdonarlo. El problema lo tiene esa persona, no tú. El perdón es quitarte la losa. El perdón es quitarte la losa ante los ojos de Dios. No sé si a algunos les ha parecido esta experiencia. Faltan 2 horas. Ya no ves tu reloj. Faltan 2 horas. Ese se me fue. Bueno. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Si esa persona decide no perdonarte, recuerda que el perdón es una losa. Gracias, Señor. El perdón es una losa. Y lo que tú debes quitarte esa losa. Y la pregunta fue, si alguien ha perdonado, cuando tenías años de no perdonar, lo primero que sientes es un alivio. Como que algo se quitó de peso en mi vida. Es esa losa espiritual.
Justamente es eso. Y caminas de manera más ligera. Si por ahí alguien te ofendió, alguien te humilló, te lastimó, y fue injusto esa situación que tú viviste, perdónalo por ti. Y si otra persona llega a conocer de Cristo en el futuro, va a venir, si no de rodillas, va a venir a ti a pedirte perdón por esa falta. Y aunque no viniese, déjaselo a tu fiel Creador. Amén. Estando con Cristo, ¿qué más quieres? Amén. Vamos a levantar los pies. Señor, gracias por enseñarnos cómo debe ser nuestra conducta dentro de la iglesia. Gracias, Señor, porque a través de las Escrituras tenemos luz en nuestra vida. Cuando Pablo habló a Timoteo y le dijo, para que citando sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No tan solo fue para Timoteo, Señor, eso también es para mi vida. Debo de aprender a conducirme dentro de tu iglesia, porque es tuya. Yo ruego, mi Dios, por cada corazón que ha sido lastimado. Yo ruego por aquellos corazones, por aquellas familias que han sido lastimadas, por tanto chisme, murmuración, por tanto juicio dentro de esta iglesia, Señor. Oro por aquellos que tienen ese espíritu de chisme, que sean sanados, Señor, y que guarden silencio, que sepan guardar silencio, y que aprendan a dejar las cosas en tus manos. Oro por aquellos corazones que hoy están lastimados, para que tú los confortes, los sanes, y sigan nuevamente caminando sin ningún tema de herida en su vida, mi Dios. Oro porque realmente seamos obedientes a lo que tú nos mandas en tu palabra. Oro porque sigas, Señor, derramando en gracia en este lugar, y que aprendamos a tener un corazón manso y humilde delante de ti. Danos la capacidad de entender tu palabra. Danos la capacidad de retener tu palabra. Y sobre todo, danos la capacidad de ser obedientes a tu palabra. Gracias por los corazones que tú enviaste esta mañana. Gracias, mi Dios, por los corazones que están aquí, deseosos siempre de escucharte. Oramos porque tú sigas añadiendo más corazones a tu reino. Y que sea un lugar donde realmente enseñemos la sana doctrina todos los días hasta que vengas tú, Señor. A ti sea la gloria, mi Dios. A ti sea la honra por siempre. Amén y amén. Que Dios bendiga tu semana.